Estoy platicando con el doctor Mariano Calderón el tema de sexualidad en personas con discapacidad. Y Mariano dice, ¿y por qué no? Y quiero comentarte algo, Mariano. Hace como mes y medio, 2 meses, vino Beverly Whipple, coautora del libro El punto G y otros descubrimientos recientes sobre la sexualidad. Entonces estuvimos hablando sobre el punto G, estuvimos hablando sobre la eyaculación femenina, estuvimos hablando sobre la próstata femenina. Investigaciones fantásticas, científicamente documentadas, pero también estuvieron hablando sobre las terminaciones nerviosas en el interior de la vagina en personas con lesión de médula espinal. ¿O cómo se llama esta parte de aquí, Mariano, de la espalda? Bueno, es la espina, vamos a decir espina dorsal en general, y a ese nivel sería la lumbar o la sacra. Una cosa por ahí. Sacrococcígea, más bien, que son las que inervan estas áreas. Entonces el rollo está en que hacían estimulación, Mariano, de esta área a nivel fuera de vagina e intravagina, y había reacciones a nivel cerebral de placer. Había respuesta. Había respuesta a nivel cerebral. Con la estimulación a nivel físico se estimulaba el cerebro. ¿Tu opinión, Mariano? Bueno, yo creo que esto es cierto y como bien dice, está documentado. En realidad uno tendría que ver, como hemos comentado en otro momento, las fases de la sexualidad, y brevemente diríamos pues que la primera es la fase de la excitación, y todos sabemos que la excitación está en el cerebro, básicamente, ¿no? Sí. Y claro que te introduces, bueno, no te introduces, perdón, te tocas, te estimulas, por decirlo de esta manera, ¿no? Quise decir más bien, querido auditorio, ya aquí puede... Fue usted muy claro. Bueno, te estimulas alguna zona erógena, ¿verdad? Es que no necesariamente es introducirse algo, ¿no? Puede ser en el área, por ejemplo, la sexualidad, que no se confunda, porque no es nada más la genitalidad, la sexualidad se da en cuanto al erotismo, en cuanto a la búsqueda de estímulos que tienen que ver con lo erótico, no nada más con lo reproductivo. Por eso referíamos hace un momento este asunto, y por consecuencia pues sexualidad tiene que ver con erotismo y con la estimulación en diferentes áreas fuera de las genitales. Pero regresando a este punto de la genitalidad, pues desde luego, Rolando, que en primer término tenemos, decía yo, al cerebro como principal órgano erótico, sexual, y si estas áreas están no están dañadas, no están afectadas, pues desde luego que llevan toda esta información directamente al cerebro. Donde más bien existe un poco de problema es cuando de alguna manera están dañadas, pero en el caso de los caballeros, que ya no en el de las damas, como acabas de referir, las áreas que permiten la inervación del pene. Sí. Eso ya es diferente, que tiene que ver con el trabajo muscular, el trabajo que tiene que ver en la apertura y cierre de esfínteres, que van a permitir el llenado sanguíneo y todo este tipo de procesos que dan por consecuencia la erección, que es decir, el incremento en volumen y en longitud peniana. Pero fuera de esto, pues indiscutiblemente que si las terminales nerviosas están vigentes, desde luego, Rolando, pues que debe haber toda una serie de estímulos, voy a decir, y por consecuencia interpretaciones cerebrales de placer, básicamente. Bien, entonces, Mariano, retomando el concepto de sexualidad en personas con discapacidad, hablando de la perspectiva de la educación, ¿qué necesitaríamos modificar en el concepto de la percepción de la educación para poder permitir que tengan espacios, lugares, y haya esta aceptación de que independientemente de su discapacidad siguen estando vivos y siguen teniendo sensaciones internas y externas? ¿Cómo manejar la parte educativa, Mariano? Fíjate que es muy importante todo esto, Rolando. Y a veces me gusta como tratar de reflexionar en cuanto a este asunto de lo que puede estar viviendo, lo que es el mundo de la discapacidad, el mundo de las personas que en algún momento tienen una modificación en sus sentidos y no captan igual que el resto de nosotros. En este caso, la pérdida de la visión, por ejemplo, sería una discapacidad, sería el no poder tener acceso a la luz y por consecuencia dificultad, pues no, más bien no se puede, o está disminuida, mermada. La discapacidad puede ser total o puede ser parcial en cuanto a la vista, igual en el sonido. Pero refería a reflexionar un poquito más a fondo, Rolando, porque voy a decirlo de esta manera, ¿no? Pues búscate un lugar apartado y oscurito donde no te vean, ¿no? Suena
un poquito a gracia todo esto, ¿no? Cuando dice uno, voy a tener una relación íntima de pareja y debo de buscar entonces un lugar donde no me vean, donde esté yo en lo privado. Pero si resulta que soy una persona que no tengo esa posibilidad de ver y de observar, ¿qué tipo de mundo entonces es el que tiene esa persona? ¿Cómo está en un cuarto? ¿Cómo está en una recámara? ¿Cómo está en un espacio abierto? Si al final de cuentas para esta persona no se le está él no está observando el mundo, ¿cómo puede elegir? Tenemos que empezar por ahí. ¿Cómo puede elegir un espacio apropiado? ¿Cómo puede elegir un lugar apropiado? Y más si las personas, ambos son discapacitados, Ajá. el hombre y la mujer en este caso, estuvieran con la pérdida de la visión. ¿Cómo podríamos pedirle a estas personas que busquen el lugar apropiado, el más adecuado? Eso es por un lado. Tenemos entonces que pensar que ellos tienen o interpretan el mundo desde otra perspectiva. Sí. Y de ahí desde entonces empezamos ya que en muchas ocasiones estamos moralizando la sexualidad, Rolando. Entonces, moralizando desde la perspectiva de, es que si me ven no es lo adecuado, es que si estoy en público no es lo adecuado. Entonces dice uno, a ver, espérame, pues si no ves a las personas, pero ¿cómo puedes saber que la persona sabe o se da cuenta que tú no lo estás viendo?